Muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda en Cristo su hermano Juan Carlos Moreno, que junto con Adrián Herrera tenemos el honor, la gracia, el placer de conducir su programa, El Gozo del Evangelio. Los saludamos desde Houston, Texas, donde trabajamos para la Arquidiócesis de Galveston, Houston, en el área de la formación de la fe. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes un programa con un tema muy bueno. Estamos ya a punto de comenzar la segunda semana, de alcanzar la segunda semana de Adviento. Ya vamos a ir a la mitad de este trayecto de prepararnos, preparar nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo, históricamente nacido en Belén de Nazaret. Así que vamos a disponernos a comenzar, como lo hacemos siempre, con una breve oración, reconociendo que estamos siempre en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre, por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Eres un Dios bueno, eres un Dios bondadoso, eres un Dios que siempre a través de nuestra historia nos has buscado, nos has llamado, nos has salvado. Y en nuestros días, aún más importantemente, nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, que en Belén de Nazaret se encarnó de la Virgen María para nuestra salvación. Y por eso tenemos tantas y tantas cosas de que agradecerte, Señor. Por eso nosotros debemos de vivir siempre agradecidos. Te pedimos también, mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros en estos días de preparación para la llegada de tu Hijo, para que nos aliente, para que nos guíe, para que disperse todo obstáculo, toda oscuridad que nos impida el celebrar con alegría la encarnación esta Navidad. Todo esto lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa El Gozo del Evangelio. El día de hoy, una reflexión caminando a través del Adviento, de los ojos de María, a través de los ojos de nuestra Madre María. María, que es mujer de Adviento, ella que por 9 meses llevó a nuestro Señor en su vientre, volviéndose, como lo ponía el Santo Padre Benedicto XVI, como una nueva arca de la alianza. Ella es modelo para nosotros, la primera discípula, modelo para nosotros en la humildad, en seguir la voluntad del Señor. Y qué mejor preparación que ir de la mano de nuestra Madre para este proceso de el Adviento. Entonces, donde quiera que estés en tu casa, a menos de que vayas conduciendo, cierra tus ojos y acompáñame conmigo haciendo este ejercicio mental de la imaginación, transportándonos al tiempo de Jesucristo, justo antes del nacimiento de nuestro Señor. Trata de hacer a un lado todo lo que estamos pasando en estos días, todas estas vicisitudes de la pandemia, de las dificultades, así como también pues el ruido de la sociedad, las canciones que ya se empiezan a escuchar, las decoraciones de Navidad que ya están en muchos lados y hoy en días difíciles pues no está nada mal. Pero trata de hacer a un lado esto y pretender que estás ahí. Y estás ahí en Nazaret y no has oído nunca esta historia que para nosotros es tan familiar en nuestros días. Pero esa familiaridad nos quita muchas veces ese tremendo impacto que tiene. Entonces cierra los ojos, acompáñame a Nazaret, este pueblo donde vivía un hombre llamado José con su esposa María. Nazaret, una aldea pequeña, una aldea, un lugar en realidad insignificante. Ningún profeta, ninguna persona de renombre había surgido de esta población. Se encontraban viviendo en esos días las personas de Nazaret y de toda el área, ya por mucho tiempo bajo el yugo de los romanos, quienes desde el año 63 antes de Cristo habían conquistado la capital, la ciudad de Jerusalén,
Y desde ese entonces, todos los habitantes vivían anhelando el cumplimiento de las promesas de Dios, de un Salvador, de un Mesías. Mesías, la palabra hebrea, que ungido. Este ungido de Dios, que quiere decir el elegido de Dios, que los salvaría, los liberaría del yugo romano. Entonces, bajo esta expectativa, en este pequeño lugar, Dios llama a una joven judía a esta extraordinaria tarea, a esta increíble responsabilidad de ser la madre del Mesías. Y entonces nuestra reflexión comienza aquí, en Nazaret. Comienza con la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Y si puedes hacerlo en donde estés, cierra tus ojos para escuchar atentamente la palabra de Dios, que nos dice: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Este es el texto de la Anunciación, que proviene del evangelista Lucas, primer capítulo, versículos del 26 al 38. Mis hermanos, como les comentaba, María es mujer de Adviento. Ella es mujer de esperanza, porque se realiza en ella la esperanza de todo el pueblo de Israel de un nuevo rey, un Salvador que vendría a liberar al pueblo. Y esta liberación vendría no en términos humanos, como quizás muchos lo esperaban, sino más bien desde la perspectiva de Dios, con esa liberación que nos da Jesucristo del pecado y de la muerte. 6 meses después de este evento de la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, no lo que acabamos de ver, sino el pasaje anterior en el Evangelio de Lucas, donde el ángel Gabriel le da una anunciación, pero esta vez a Zacarías. 6 meses después de esta anunciación se le aparece ahora a María, que nos dice el texto, era una virgen desposada. Y es que hay que entender un poquito cómo trabajaba el matrimonio entre los judíos en tiempos de Jesús. Eran 2 etapas. Era primero el compromiso, se le puede llamar el desponsorio, el desponsal,
donde aquí María habría dado su consentimiento público para casarse con José. Durante este tiempo, la pareja ya técnicamente ya se consideraban marido y mujer, pero usualmente durante este periodo, la mujer continuaba viviendo un año con su familia. Esta es la primera etapa. Y este compromiso, esta primera etapa, sucedía usualmente cuando la mujer tenía 14 años de edad, alrededor de esta edad. Algo también diferente para la manera quizás en que ocurre el matrimonio entre nosotros a una edad mayor. Pero para ver estos eventos desde los ojos de nuestra Madre María, pues tenemos que tener en mente, ¿verdad?, todas estas cosas y comenzar aquí con la Anunciación. El siguiente detalle que nos ofrece Lucas, el evangelista, es que María está comprometida con José. José, quien es miembro de la casa de David. Esto significaría que María es parte de la familia más famosa de Israel, la familia del rey David. Y pudiera uno pensar, bueno, este hecho sería un gran honor, ya que Dios le había prometido a David un trono eterno, como lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y fueron, de hecho, los descendientes de David quienes reinaron por algún tiempo y se sentaron en ese trono de Israel. Pero ya para tiempos de Jesús, la dinastía de David había llegado a su término. Había llegado a su final por allá del año 586 antes de Cristo, casi 600 años antes de Jesús, con los tristes y traumáticos eventos del exilio babilónico. Y desde ese entonces no había habido reyes de esta estirpe de David que ocuparan el trono. Entonces, para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, María, desde este momento, que es ella una jovencita, muy probablemente de 14 años, está desposada con un hombre, José, del linaje de David, pero viviendo una vida bastante ordinaria en una insignificante aldea en Nazaret de Galilea. Galilea, esta provincia hacia el norte de Jerusalén. El mundo de María cambiaría radicalmente con las palabras del ángel que vamos a meditar. Dice la palabra de Dios. Y entrando le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Palabra del Señor. Y una vez más, pongámonos en el lugar de María, en casa, quizás sola, caminando hacia un cuarto y encontrándose con un ángel. Pues se entiende, ¿no?, esas palabras del ángel. Cualquier persona se sentiría perturbada. Pero si notamos el texto, nos dice no tanto que María se turbó por la presencia del ángel, no tanto por su presencia, sino más bien por sus palabras. El título que usa el ángel en el idioma original en que se escribió el Evangelio, que es el griego común o el griego koiné, el título que usó el ángel sería Kecharitomene, que lo traducimos nosotros llena de gracia. Este término no es usado en ningún otro lugar de la Biblia. María es llena de gracia,
porque el Señor Dios la estaba preparando para ser su morada por 9 meses. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no puede morar en la impureza. Por eso, en un único y singular don, llenó de gracia a María y la preservó de la mancha del pecado original, que es lo que la Iglesia proclama cuando celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción. Un único y singular don de Dios que la preserva de la mancha del pecado original. Así que pongamos atención a la segunda parte del saludo. El Señor está contigo. De repente estas palabras nos sean una vez más muy familiares. De hecho, palabras similares las repetimos en cada misa. Las escuchamos en misa. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, no dejemos, no hagamos a un lado la importancia. No podemos perder de vista el significado tan profundo de estas palabras. Son muy importantes, sobre todo en el entendimiento de los judíos, como vamos a ver. Ya que en el Antiguo Testamento, esta frase, estas palabras, el Señor está contigo, señalaban que alguien estaba siendo llamado a una formidable labor. Estas palabras frecuentemente acompañaban la invitación de Dios de incorporarse, de que un ser humano, de que alguien se incorporara, que formara uno parte del plan salvífico divino. El Señor está contigo. Estas palabras acompañaban a un llamado de Dios, llamado que siempre conlleva un sacrificio personal, siempre conlleva grandes desafíos, siempre va eso de la mano de la persona que escucha esto, pero que también la persona que confía en Dios. Porque a la vez estas palabras, con todos los desafíos, con todos los problemas que conlleva, estas palabras también nos traen la certeza, la seguridad de la compañía de Dios. Dios acompaña siempre a la persona llamada. Y eso hay que recordarlo. Esta es una lección para nosotros. Dios nos llama. Dios nos ha llamado por nuestro nombre, pero Él mismo provee, Él mismo nos acompaña y nos asegura el triunfo. Algunos ejemplos quizás del uso de esas palabras es con Moisés, cuando Dios lo manda al faraón y Moisés, ¿qué responde? Él dice, ay, pues, ¿por qué yo? Porque no sé hablar, manda a otro, ¿verdad? Ese famoso y usual, la objeción profética de personas como Moisés, personas como Jeremías. ¿Y qué responde Dios? Lo pueden verificar en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué le dice Dios? Yo estaré contigo. No temas, no te preocupes. Ese es el mensaje usual de nuestro Dios. En estos días que nos disponemos también a celebrar la gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, ella, que es la mensajera de Dios, le dice a su mensajero Juan Diego lo mismo. No temas, ¿que no soy acaso tu madre? ¿Que no estoy yo aquí? ¿Que no estás en el hueco de mi manto? Palabras que tienen este mismo sentimiento de Dios, que es quien nos cuida, quien nos protege. De hecho, nos dice María de Guadalupe, ese término en el hueco de mi manto se refiere a su vientre, se refiere al lugar donde había estado Jesús. Y María, como Madre nuestra,
nos dice, no tengamos miedo, ella nos protege. Nosotros estamos en ese mismo lugar donde estaba Jesús. Así que sí, hemos de sentirnos acompañados por Dios aún en medio de estas dificultades. Y todo esto, toda esta reflexión, podemos puntuarla diciendo que el punto de todo esto es el reconocer que estas palabras del ángel no son un simple saludo, no son un saludo común y corriente. Con estas palabras, María se habría dado cuenta que Dios le estaba pidiendo algo muy grande, algo muy importante, algo trascendente. Por último, el ángel le dice, no temas, porque has dado gracia delante de Dios. Estas palabras también nos recuerdan a muchos personajes del Antiguo Testamento a quien Dios llamó para una misión especial. Noé, por ejemplo, el libro de Génesis, nos relata el autor, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Abraham igual, nos dice, Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Igualmente en el libro de Génesis capítulo 18. Y así también Moisés, David, hallaron gracia ante Dios. Y como todos ellos, como todos estos personajes, patriarcas, centrales en la historia de la salvación, al igual que ellos, María ha hallado gracia delante de Dios y es llamada a ser una importante colaboradora en el plan divino. ¿Y cuál es esta colaboración? ¿Cuál es su misión? Nos dice el ángel. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. El ángel le revela a María que su misión será dar a luz a un hijo. Este hijo que traerá la historia de Israel, la historia de la salvación, la historia del pueblo de Dios a su punto culmen, a su culminación. Ella sería la madre del tan anhelado Mesías. Ustedes que están en casa, les dejo de tarea que lean en su totalidad el segundo libro de Samuel, capítulo 7, junto con este pasaje de la anunciación del principio del Evangelio de Lucas, para que se den cuenta cómo las palabras del ángel son el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a David. Y el pasaje concluye. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
y el ángel, dejándola, se fue. No hay que perder de vista que hasta el momento el anuncio del ángel no ha mencionado explícitamente el origen divino del niño. La mención sobre esto del reino eterno y que sería hijo de Dios no significa necesariamente que se trata de un ser divino, porque este lenguaje, esta mención del reino eterno, esta promesa y el lenguaje de ser hijo de Dios, se usa en el Antiguo Testamento sobre el rey David y sobre sus descendientes, hablando de que son hijos de Dios, que son queridos de Dios, amados de Dios. Tampoco hasta este momento se ha explícitamente mencionado el nacimiento milagroso. Pero María sorprendentemente pregunta, ¿cómo puede ser si no conozco varón? Aquí es cuando el ángel revela que la maternidad de María sería un hecho extraordinario, sería un evento milagroso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Aquí es donde nos revela el ángel que esta criatura sería verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso nosotros los católicos veneramos a nuestra madre como la Madre de Dios, como lo definió solemnemente el concilio de Éfeso en el V siglo. Entonces, antes de ir a nuestro descanso, hagamos un recuento de lo que ha pasado a María hasta este momento. Número 1, en la Anunciación recibe la visita de un ángel. Número 2, recibe un saludo que nunca habíamos oído en las Sagradas Escrituras. Salve, llena de gracia, quejaritomene. Con las palabras, el Señor está contigo, dijimos, ¿verdad? Tanto el Señor está contigo y el hecho de que María ha hallado gracia con Dios, María se daría cuenta de que Dios la estaba llamando a una obra formidable, algo que sería importantísimo en su plan de salvación. Número 3, se entera que va a tener un hijo. Número 4, le informan que este niño es el tan anhelado Mesías que restauraría el reino de Dios y que traería la historia de la salvación a un punto culminante. Finalmente, el ángel le dice que el niño va a ser hijo de Dios. Ahí está un resumen de lo que hasta ahora ha sucedido en estos breves versículos de este pasaje de la Anunciación. Y con esto le vamos a poner pausa a nuestras reflexiones. Tengo la 1:30 de Houston para tomar un descanso musical. Les recuerdo que si están en el área de Houston pueden llamar a la cabina 713-939-0270 o libre de costo 1-866-880-7136. Así que quédate con nosotros que ya regresamos. Muéstrate siempre con gozo, pero que tu sonrisa sea siempre sincera. San Juan Bosco. Regresamos. Queremos recordar que, hoy el programa se está llevando a cabo desde nuestra cabina en Nueva York. Si usted desea participar, lo puede hacer, pero tiene que llamar al estudio de Nueva York para que pueda salir al aire su llamada. Y nuestro número de estudio es el 212-574-4357. 212-574-4357.
júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Mi alma glorifica al Señor. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el Dios de todas las naciones. Santo es su nombre y su misericordia llega a toda generación. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Mi alma glorifica al Señor. Ha demostrado el poder de su brazo, dispersó a los que viven con maldad, destronó a los potentados y exaltó a los que muestran humildad. Colmó de bienes a los que tienen hambre y sin nada a los ricos despidió. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Mi alma glorifica al Señor. De su misericordia se ha acordado y muy fiel vino en ayuda de Israel, su siervo amado, como prometió sin duda a nuestros padres y a Abraham y a los hijos de sus hijos, por siempre y para siempre. Siempre. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Mi alma glorifica al Señor, glorifica al Señor.
Espíritu de Dios produzca el fruto del gozo en tu vida. Continuamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, en su programa El Gozo del Evangelio, que cada viernes tenemos el gusto de compartir con ustedes. Los seguimos invitando a que nos acompañen y también, si quieren participar con su testimonio, nos pueden llamar a la cabina. El día de hoy estamos en vivo al número 212-574-4357. Hoy en día transmitiendo desde Nueva York. Una vez más, el número es 212-574-4357. Y bien, el tema es un recorrido de Adviento a través de los ojos de María. Y después de hacer un resumen de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo en esta anunciación, continuemos cerrando los ojos y ejercitando nuestra imaginación. Imagínate qué es lo que estaría corriendo por la mente de nuestra madre. Yo creo que cualquier otra persona hubiera contestado igual que Moisés. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Pero su respuesta, la respuesta de María es una de completo abandono y confianza en el Señor. Cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso nosotros los católicos nos honramos de llamar a María nuestra madre. Por eso nos honramos de seguir su modelo como primera discípula, seguidora de Cristo. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Y María es la primera en hacer esto. Desde el principio, ella escucha la palabra de Dios y la acepta. En los versículos siguientes, vemos cómo María responde con prontitud a las necesidades que tenía su prima Isabel. Y María misma nos dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Finalmente, Lucas nos enseña que María perseveró y se mantuvo fiel a Cristo, a su Hijo, a través de toda su vida. Nos dice Lucas que María se dedicó a la oración y a la vida de caridad de esa primera comunidad cristiana. Lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Entonces, para nosotros y en la historia, el Adviento, esa preparación a la venida de Jesús, comienza con la Anunciación. El Adviento de María, ciertamente, comienza con la Anunciación. Por eso quería dedicar este momento para hacer estas reflexiones de este evento que con el sí de María desencadena la historia de la salvación. Y entonces queda esto como modelo para nosotros. Su mensaje que es siempre moderno, siempre antiguo. Que también nosotros, cuando escuchemos en cada misa esas palabras, el Señor esté con ustedes. Ahora que hemos escuchado estas reflexiones, nos demos cuenta que estas palabras, de acuerdo al testimonio de la Escritura, estas palabras siempre nos dice que tenemos una misión. Cuando oímos en la misa el Señor esté con ustedes, es como cuando el ángel le da este anuncio a María. Démonos cuenta que tenemos la misión, todos nosotros los creyentes, todos nosotros los cristianos. Tenemos la misión de compartir la buena nueva,
de llamar a otros a la comunión con Dios. Ese Dios, decía en la oración inicial, es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que quiere que todos nos salvemos, un Dios que siempre nos ha demostrado esa voluntad universal salvífica, quiere que todos se salven. Desde siempre nos ha demostrado ese deseo de vivir con nosotros. Cuando rescató a su pueblo de Egipto, uno de sus primeros actos fue demostrar esto, pidiendo que se le construyera una tienda de campaña para ahí posar su presencia. Y iba de la mano llevando a su pueblo, guiándolo, en una columna de humo por el día, una columna de fuego por la noche. Y esto se demuestra también en la encarnación, como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. Esa es una traducción más directa del griego. Puso su tienda de campaña, porque evoca también el pasaje del Éxodo, donde Dios también pone ahí su presencia. Y Jesús a eso vino, a mostrarnos al Padre en la plenitud divina y enseñarnos cómo podemos, en nuestra humanidad, al apegarnos a su palabra, cómo podemos vivir en gracia, vivir en comunión. Así que espero estas palabras nos estén ayudando para darnos cuenta de esta misión que tenemos nosotros, de aprender de María, que vivía como vivían los fieles judíos en aquel entonces. San Lucas nos habla de varios de ellos. Ana la profetisa, Simeón, la misma prima de María e Isabel, así como todos ellos, así como nuestra Madre María, que también nosotros nos llenemos de esperanza al saber que viene Jesús, al saber que Jesús se encarnó en la historia, vino a nosotros en la historia, se encarnó en el seno de María y que vendrá al final de los tiempos, porque hay que recordar que en este Adviento nos preparamos no solamente para la venida en la historia de Jesús, sino que también nos preparamos para su segunda venida en gloria. Nos preparamos también para el escatón, el fin del mundo. Por eso las lecturas, al menos en las semanas iniciales de Adviento, tienen también ese énfasis de la preparación para los días finales. Este Adviento es para eso, para ser como María, para imitarla, para dedicar este tiempo como ella a la oración, a la reflexión de la palabra de Dios. Así que espero que esto nos ayude en este Adviento, que aunque estemos en medio de tantos y tantos problemas, en estos días tan difíciles de enfermedad, de aislamiento, que la gracia de Dios nos lleve a poder salir de nosotros mismos, a no quedar aislados por la soledad o por la enfermedad o por los problemas, sino que más bien podamos extender nuestra mirada más allá de nosotros y poder ver al necesitado, al que está solo, al que está enfermo, y poder ser los pies y las manos de Jesús aquí en esta tierra. Ese es nuestro llamado como cristianos, a ser otros Cristos aquí en la tierra. Cuando fuimos bautizados, nosotros también fuimos injertados en el misterio de Cristo, compartiendo en ese triple ministerio de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Entonces también nosotros estamos llamados a hacer esto, ser profetas, anunciando la verdad, defendiendo la verdad que hoy en día
Hay tanta mentira que abunda a nuestro alrededor. Nosotros hay que defender la verdad. Sacerdotes, debemos de ser también sacerdotes. Somos la cabeza de la iglesia doméstica, padres de familia, papá y mamá. Somos esa cabeza de la iglesia doméstica que es la familia. Nos toca a nosotros el conducir la oración, el conducir la reflexión de la palabra de Dios, guiando a nuestros hijos siempre en este camino para que ellos también conozcan a Dios. Somos reyes también, participamos en ese ministerio real de Jesús. Todo lo que hacemos para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y llegue a su culmen en su segunda venida. Por eso en este Adviento nuestro llamado es a ser como Cristo. Y Él nos dejó un gran ejemplo en su madre, quien aquí en la Anunciación recibió las palabras del ángel y las guardó en su corazón. Ese silencio de María, que es silencio de oración, que es silencio de reflexión. Quiero invitarlos a que nosotros también, todos nosotros, en este Adviento, tomemos un tiempo de silencio, tomemos un tiempo de reflexión. Hoy en día muchos de nosotros quizás no nos podamos reunir a ir a un retiro, pero abundan también las oportunidades de hacerlo en línea o de hacerlo en la casa, con un retiro guiado por un libro. Abundan las oportunidades aún así. Y quizás al estar confinados en nuestras casas, muchos de nosotros, quizás aún más oportunidad de reflexionar y de estudiar. Muchas veces, por el ritmo de vida que llevamos, no nos damos oportunidad de hacerlo. Estábamos siempre ocupados. Pues ahora es el tiempo. He oído el testimonio de muchos hermanos que me dicen que han usado este tiempo, bien usado este tiempo, para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la doctrina de la iglesia, para rezar más, para reflexionar. Entonces no dejemos que estos tiempos se vuelvan tiempos de oscuridad, sino más bien usarlos para prepararnos a servir mejor a nuestro Señor. Una vez que, si es su voluntad, salgamos de todo esto, salir mejores cristianos, salir de todo esto como María, confiando en la palabra de Dios, que podamos nosotros decir también: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que, mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dios mediante vamos a estar aquí en los programas de los viernes este mes de diciembre. Así que seamos como María, imitando su amor, imitando su humildad, para que nosotros también hallamos gracia en el Señor. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Radio María presentó su programa El Gozo del Evangelio. Sintonízanos cada viernes a la 1:00 p.m, hora central. Es nuestro deseo que este gozo que viene del encuentro con Jesús llene tu corazón y tu vida entera, hoy y siempre. Vengan a Él y reciban su luz, vengan a Cristo Jesús. Vengan a Él y reciban su luz.